Continuando leyendo acerca de Romanos, en Romanos capítulo 3, eh, la justicia por medio de la fe. Ok, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, aquí dice que todos pecaron, tanto judíos como no judíos, todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. El judío no puede ampararse bajo la ley para decir que son salvos, porque ellos quebrantaron la ley. Ok, entonces tanto los judíos como los gentiles han pecado y necesitan ser salvados por gracia. Ok, como dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces aquí vemos que los dos pueblos, tanto los judíos como los no judíos, las dos clases de gente, los dos grupos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser salvados? ¿Cómo pueden ser reconciliados con Dios? Los dos pueblos, tanto los judíos como los no judíos, a través del Salvador Jesucristo, a través de su sangre. Y es aquí que viene lo que es la salvación por gracia. Es a esto lo que le llama la Biblia la salvación por gracia. Y es que ese pasado delictivo, ese pasado de transgresiones que tiene la persona antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ese pasado delictivo, lo único que lo borra es la sangre de Cristo Jesús. Lo único que puede justificar a la persona de todo ese pasado de pecado que ha cometido la persona es la sangre de Cristo Jesús. Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no es por obra la salvación, sino por gracia, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no obramos en el presente. Se refiere a que tú no compras tu salvación con tus obras, tú no te justificas a ti mismo por obedecer la ley moral. Y tampoco te justificas por medio de la ley ceremonial de Moisés, la cual ya no sigue vigente. Ok, entonces a esto que se refiere la salvación por gracia, que tú tienes un pasado delictivo, pecaste contra Dios, como dice, no hay justo ni aun uno, estás describiendo a los que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, o sea, describiendo al hombre, al ser humano, antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, etcétera, etcétera. Entonces ese hombre perdido en pecado, dice, está destituido de la gloria de Dios porque pecó. Ok, pecó contra un santo Dios, un Dios que es santísimo. Entonces ha pecado contra ese Dios. Entonces, cállate, porque pecaste contra Dios. No puedes argumentar nada. Cierra tu boca, como dice aquí, para que toda boca se cierre. Toda boca, tanto del judío como del no judío. Porque todos pecaron, todos transgredieron la ley de Dios. Cierra tu boca, no puedes argumentar nada contra Dios. Eres un culpable delante de Dios. Sométete a Él en humildad. Él es el juez, juez santo, justo, y tú el transgresor. Tú eres la lacra que has pecado. Tú eres el que te has ensuciado con toda esa basura, con toda esa porquería que has cometido en tu vida. Entonces, cierra tu boca, no puedes argumentar nada contra Dios. Lo único que puedes esperar humildemente es la misericordia de Dios, que Dios te salve por gracia, por medio de la sangre de su santísimo Hijo,
el Cordero sin mancha, que fue sacrificado por nosotros. Él es la propiciación por nuestro pecado, como dice el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ok, entonces en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se sacrificaban animales. Se hacían sacrificios, holocaustos. Entonces, por el pecado. Pero esa sangre de los animales nunca realmente quitó el pecado del mundo. Lo único que quita el pecado del mundo realmente es la sangre de Cristo. Ok, entonces el ser humano que pecó, que no tiene cómo salvarse a través de la ley de Moisés, porque dice la ley de Moisés, el que haga estas cosas vivirá, pero el que quebrante estas cosas, algunas cosas, porque hay pecado en la ley de Moisés que tú ves que se llevaban animales y los sacrificaban por ese tipo de pecados. Pero, por ejemplo, que yo sepa, que yo recuerde, en la ley de Moisés nunca se justifica, por ejemplo, a través de un sacrificio de un animal, por ejemplo, un adúltero. La ley de Moisés dice que el que comete adulterio va a morir irremisiblemente, muera irremisiblemente. Por ejemplo, el que comete homicidio muere irremisiblemente. Yo no veo en ningún lado en la ley de Moisés que tú puedas tomar un corderito y sacrificarlo y esa sangre del corderito va a limpiarte de tu adulterio, por ejemplo, o de tu fornicación. Ok, hay pecados en la ley de Moisés que no tienen ningún remedio. O sea, el que hizo eso está condenado porque la ley de Moisés lo condena. Entonces está condenado bajo la ley de Moisés. Tú no puedes ser justificado a través de la ley de Moisés. Y por eso es que dice que toda boca se cierre, porque todos aquellos que han pecado con pecado de muerte no pueden ser justificados por la ley de Moisés. La ley de Moisés lo que hace es que te condena. Como dice aquí, dice... ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, entonces no tienes esperanza en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés lo que hace es que te condena. Es solo letra, es letra que dices no hagas esto, no hagas aquello. Haz esto y vivirás. Y si quebrantaste esto, vas a morir. Estás condenado. Es solo letra que no te puede justificar. Es letra que te mata. Porque como pecaste, esa letra te mató. La ley te mató. Y estás bajo el juicio de la ley. ¿Ok? Porque el pecado produjo en ti la codicia, quebrantaste la ley, rompiste la ley. Y ya esa ley te resultó para ti para muerte. Ok, te condena, estás bajo esa maldición de la ley. Entonces, la ley no puede justificarte. No, la ley es solo letra, no hay un elemento vivo en la ley, como un rescate que te liberte de esa condenación. El rescate es Cristo, ese es el elemento vivo, el verbo, el elemento vivo que vino y te rescató de la maldición de la ley, siendo muerto en una cruz, derramando su sangre para salvarte de tus pecados que cometiste en tu pasado, de todas esas cosas que no pudiste ser justificado a través de la ley de Moisés. Ahora en Cristo Jesús podemos ser justificados. Ese pasado delictivo, todos esos pecados que cometimos en el pasado, ahora pueden ser limpiados, son borrados cuando uno viene en arrepentimiento y fe. Cuando uno se convierte a Dios, cuando uno deja de pecar y pone su fe en Jesús, el Cristo, ¿ok? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, como dije anteriormente, pecaste. Cierra tu boca, no puedes hablar ningún argumento contra el juez de toda la tierra, porque pecaste contra Dios. Solamente humíllate ante Él, ruégale por misericordia y espera la redención que es por medio de Cristo Jesús. Espera por su misericordia. Eso es lo único que te toca hacer. Y todo aquel que ponga su fe en Jesús es instantáneamente salvo. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Jesús enseñó esto. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Si tú abandonas tus pecados, tu incredulidad, toda esa basura, y pones tu fe en Jesús, instantáneamente te salvas, ¿ok? Porque no hay nadie que cree en Jesús y no sea salvo. Todo pecado va a ser perdonado, dice Cristo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona abandona sus pecados y pone su fe en Jesús, se salva. Ok, entonces haz esto y serás salvo, como dice aquí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pon tu fe en esa sangre. Esa sangre es lo único que puede limpiarte. Esa sangre es tu única esperanza para borrar todos tus pecados que has cometido en tu vida. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Jesucristo fue manifestado hace 2000 años, que vino acá en esta tierra, se encarnó como hombre, murió en una cruz, y ahora la humanidad conoce, digamos, esta nueva, digamos, este perdón a través de Jesús. Entonces, Dios es el justo y el que justifica al que es de la ley y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Como dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Porque tú no te pudiste justificar a ti mismo. Porque como dije, quebrantaste la ley. Lo único que te toca hacer es cerrar tu boca, humillarte ante el juez de toda la tierra, rogarle por misericordia y que te salve por gracia, que a través de Jesús tus pecados pasados sean borrados. Eso es lo único que te queda hacer, ser salvo por gracia, de pura gracia, por su misericordia. Porque nada que tú hagas puede borrar los pecados pasados, ni siquiera guardando la ley moral. O sea, cuando uno guarda la ley moral, cuando uno se arrepiente de sus pecados y se convierte a Dios, que uno empieza a guardar la ley moral. O sea, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Cuando uno empieza a hacer eso, uno es perdonado, pero no es eso lo que perdona los pecados que uno cometió en el pasado, sino la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ni siquiera uno que es cristiano y que está guardando la ley la ley moral, no fornicarás, no adulterarás, no cometerás robo, homicidio, avaricia, no cometerás idolatría, no cometerás hechicería, no cometerás pecado de ira, pleitos, etcétera, etcétera. Cuando uno empieza a guardar esa ley, no es el guardar esa ley moral, la ley de Cristo, el sermón del monte, las enseñanzas de Cristo que le enseñó aquí en la tierra. No es el guardar sus mandamientos lo que nos limpia de nuestros pecados pasados, sino su sangre que Él derramó en la cruz. El guardar sus mandamientos es simplemente el requisito para que nuestros pecados sean borrados, porque si tú sigues en tus pecados, no vas a ser perdonado. Si tú sigues en tu rebelión, en tu dureza de corazón, como dice Romanos, en
previamente en el capítulo 2, lo que te queda es la ira de Dios, como dice aquí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, los que hacen lo que guardan la ley moral, los que guardan los mandamientos de Jesús, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, obedecen al pecado. Entonces, si tú sigues obedeciendo a la injusticia, eso es lo que te queda al final. Ira y enojo es lo que vas a recibir al final de parte de Dios. Entonces, al guardar los mandamientos de Cristo, la ley moral, no es lo que te justifica, no es lo que te salva por gracia, eso es simplemente el requisito que tú como ser humano tienes que hacer de tu parte. Ahora, Dios hizo la parte de salvarte, de rescatarte, enviando a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a morir en esa cruz. Resucitó al tercer día y por medio de la fe en Él, por medio de la fe en su sangre, es que tus pecados pasados son borrados. La sangre que Cristo derramó en esa cruz, eso es lo que te limpia de tus pecados. Como dice Juan, en Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, que dice, pero si andamos en luz, si obedecemos a Dios, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando uno empieza a andar en luz, la sangre de Cristo es lo que te limpia de todos esos pecados que cometiste. Ok, entonces no es las obras que uno hace, eso es simplemente el requisito. Las obras que uno hace es simplemente el requisito para ser justificados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que dice que no somos salvos por obras, sino por la gracia, por ese Salvador. Dios quiso mandar a ese Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor, a derramar su sangre en esa cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Si Dios no hubiera enviado a su Santísimo Hijo Jesucristo, nosotros iríamos a pagar en el infierno por los pecados que cometimos en el pasado. No importa que empecemos a obedecer a Cristo Jesús perfectamente, que guardemos todos sus mandamientos, toda la ley moral, toda la ley de Cristo, no importa que la empecemos a guardar, porque ya pecamos anteriormente, tenemos un pasado delictivo y lo justo es que vayamos a pagar por nuestros pecados que cometimos en el pasado, vayamos a pagar en el infierno, porque si nadie murió por nosotros, si nadie derramó su sangre por nosotros, y si la sangre de los animales, de los corderos, no quita el pecado del mundo, como dice Hebreo, sino solamente la sangre de Cristo, como vemos en el libro de Hebreos, eso es lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, si nadie murió por nosotros, si Cristo no murió por la humanidad, entonces tendríamos que ir a pagar por nuestros pecados que cometimos en el pasado. No importa que nos arrepintamos y nos convirtamos a Dios y seamos el más perfecto de los cristianos. No importa, igual tendríamos que ir a pagar por nuestro pasado delictivo. Pero gracias a Jesucristo es que somos librados de nuestros pecados, somos salvados de nuestros pecados, esos pecados que cometimos en el pasado. Por eso a Jesús se le llama el Salvador del mundo. De hecho, su nombre, Jesús significa Salvador, como dice Mateo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esto es la salvación por gracia, que Jesús nos salva de nuestros pecados que habíamos cometido en el pasado, por medio de su sangre. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, porque por nosotros mismos no pudimos salvarnos a nosotros mismos. Tuvimos necesidad de un Salvador, de un elemento externo a la ley, porque la ley es solamente letra, no te salva. El que pecó se embromó, según la ley. Entonces, tú necesitaste ese elemento externo, o sea, Cristo Jesús tuvo que venir y salvarte, redimirte de la maldición de la ley, de la condenación que pesaba sobre nosotros, de esa condenación
en que estábamos bajo la condenación de la ley. Él vino y nos rescató, ¿okay? Nos limpió, nos rescató de nuestros pecados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, desde el momento en que tú pones tu fe en Jesús, eres justificado. ¿Ok? Eres justificado sin las obras de la ley. ¿Ok? Instantáneamente, al poner tu fe en Jesús, eres justificado. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ok, entonces, el hombre es justificado por medio de la fe. Y esto no, o sea, por medio de la fe, no es por medio de las obras de la ley ceremonial de Moisés. No por medio de sacrificio de animales, no por medio de guardar ciertos días, según la ley, ciertos ritos, según la ley de Moisés, la circuncisión, nada de eso, guardar ni circuncisión, ni ritos de la ley de Moisés, nada de eso, nada de esas obras es lo que te va a salvar, sino por medio de la fe. Y tampoco, como ya expliqué, no por las obras morales. Hay que cumplir las obras morales. Como dice, el cristiano no peca, el que es de Dios no peca. El que es de Dios, en 1 de Juan capítulo 3, leemos que no peca, sino que guarda la ley de Jesús, la ley moral. No la quebranta, sino que la guarda. Como dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, aquel es el que me ama. Pero como ya expliqué, eso no es lo que borra tu pasado delictivo. Lo que borra tu pasado pecaminoso es la sangre de Jesús por medio de la fe. Entonces, cuando tú pones tu fe en Jesús, desde ese día, desde ese momento, tus pecados quedan borrados gracias a esa sangre. Entonces, por medio de la fe es que recibimos la justificación. No por las obras de la ley moral, ni tampoco por las obras de la ley ceremonial de Moisés, de esos mandamientos rituales, ¿no? Rituales, ceremoniales, ¿no? Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente Dios de aquellos que son de la raza de los judíos, que guardan la circuncisión, a los que se le dio los mandamientos rituales de Moisés, la circuncisión, etcétera? ¿Es Dios solamente Dios de ellos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no pertenecemos a esa raza de los judíos, esa raza física, ¿no? A los que no somos de ese linaje de sangre que viene de la tribu de Israel. Aquellos que no somos descendientes de Israel, descendientes de Judá, digamos. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, como vimos anteriormente, todos pecaron, tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión. O sea, tanto los judíos o los israelitas, como tú quieras llamarle. O sea, aquellos que estaban con la circuncisión, tanto ellos pecaron como también los que no estábamos bajo la circuncisión, los que no somos de la raza de Israel. Entonces, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ok,